enseñar, a esforzarnos, a ser valientes en este camino. Y vamos a orar antes de comenzar. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites, bendito Padre, tener vida primeramente para poder conocerte, para poder caminar en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, bendito Padre. Hoy queremos rogarte que seas tú quitando, Señor, todo aquello que se levanta en contra de tu conocimiento. Hoy en el nombre de Jesús llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, rogándote que tu Santo Espíritu sea alumbrando nuestro entendimiento, el entendimiento de mis hermanos. Señor, que tú tienes un alimento para cada uno de ellos, tú tienes una enseñanza para cada uno de mis hermanitos, Padre Celestial. Hoy rogamos que tu gracia y tu misericordia sea con nosotros y que nuestra atención sea a ti, bendito Padre, a cada palabra que tú tienes para nosotros, a cada palabra que tú tienes servida para cada una de tus hijas, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo un nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy vamos a dar comienzo con el capítulo 5 y dice que el nombre es Metodología y la teoría de la misión a los gentiles. Vamos a estar viendo lo que es Hechos capítulo 13. Me gustaría leer un poquito de lo último que vieron en la clase pasada. Vamos a ver un poquitito nada más el resumen. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 12:24. El retrato de la iglesia primitiva que Lucas nos da no es idealizado. Hay problemas internos, problemas externos, persecución y hasta falta de fe o entendimiento por parte de los creyentes. Esto es lo que la iglesia presentaba. Entonces podemos ver que no era una iglesia perfecta, era una iglesia que estaba siendo guiada por el Espíritu, pero que aún y con todo eso, Dios va formando el carácter, va formando a sus hijos, nos va formando a través de la enseñanza. Y en ese caminar podemos ver que hasta este tiempo sigue sucediendo. Hay diferencias, hay conflictos internos, hay conflictos externos y podemos ver que eso no ha cambiado y que son cosas con las que nos estamos enfrentando todos nosotros día a día. Dice que y hasta falta de fe o entendimiento por parte de los creyentes. Pero a pesar de todo, el plan de Dios marchaba. Y lo podemos ver, a pesar de todo, el plan de Dios sigue marchando en nuestras vidas. Ya no son nuestros planes, sino es el propósito de Dios en nuestras vidas. Es el plan de Dios que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que nosotros naciéramos, Dios ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Dice también, pero a pesar de todo el plan de Dios marchaba y aún marcha hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? ¿Me pueden decir cuál es la meta? La salvación. Llegar a esa meta que es la salvación a través de Cristo Jesús. De estar un día en su presencia. Que de hecho ya no necesitamos llegar al cielo para estar en la presencia de Dios. Desde el momento en el que nosotros decidimos abrirle las puertas de nuestro corazón a Dios, a Cristo, Él empieza a morar en nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces no necesitamos llegar al cielo para estar en la presencia de Dios. La presencia de Dios está en nosotros cada día, cuando estamos en esa comunión, cuando estamos en esa intimidad con Dios. Hace rato nos lo decía el pastor Alan, ¿no? Cuando estamos en esa formación, cuando Dios nos está formando a través de la oración, a través de la intimidad de estar a solas con Dios. Podremos estar en las multitudes, pero si Dios no está con nosotros, si la presencia de Dios no está en nosotros, podremos sabernos versículos de memoria, pero si no está el discernimiento, si no está ese amor de Dios en nuestra
es vano, es vacío. Entonces dice la meta, que el mensaje de Jesucristo como Señor y Salvador se extienda hasta lo último de la tierra. Esa es la meta aquí, que el mensaje de Jesucristo se extienda hasta lo último. ¿Y a través de quién se va a extender? A través de nosotros, a través de ese instrumento que Dios hace de cada uno de nosotros, que somos guiados por el Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas, no por nuestro gusto, no, sino por la presencia de Dios que habita en nosotros, que es la que nos va a llevar a cabo esa obra. Entonces vemos, eso fue el resumen de Hechos 12-24, y pasamos a lo que es la metodología y la teoría de la misión a los gentiles, y que la meta del capítulo 5 es aprender acerca del primer viaje misionero de Bernabé y Pablo y de un concilio importante de la iglesia primitiva que intentó proveer solución a uno de los problemas más persistentes de la vida cristiana. Pregunta: ¿somos salvos por obras o por fe? Por medio de gracia. Entender el comienzo de la ola misionera que inundó el mundo grecorromano. Entonces la pregunta es: ¿somos salvos por obras o por fe? Por fe. O por medio de la gracia. Vamos a Efesios 2, 8, 9. Efesios capítulo 2, versículo 2, 8 y 9. ¿Quién me puede apoyar con la lectura? Amén. Efesios 2, versículo 2. Efesios 2, Versículo 8 y 9 o 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Entonces no somos salvos ni por obras. Por obras no. Somos salvos por gracia, por la fe. Entonces, hasta ahora el impulso para el progreso del Evangelio viene de la iglesia de Jerusalén. De ahora en adelante, la de Antioquía en Siria impulsa su expansión. 2. La expansión desde Jerusalén en Samaria y el ministerio a los gentiles, el etíope y Cornelio, ocurrieron cuando el Espíritu impulsó a dos individuos, que es a Felipe y a Pedro, a evangelizarlos. Ahora el Espíritu impulsa a una iglesia entera a apartar dos miembros para que lleve a cabo una misión general para alcanzar a los gentiles. La iglesia de Antioquía es una congregación mixta de gentiles y judíos, en contraste con la de Jerusalén, que es principalmente de hebreos. Y podemos ver que el Pentecostés en Hechos señaló el nacimiento de la iglesia. Este episodio expone el nacimiento del movimiento misionero de la iglesia, que continúa llevando el evangelio al mundo hasta hoy. Y dice que fue en el Pentecostés. Vamos a ver Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Quién me puede apoyar? Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Ajá, dice entonces que es cuando se da el comienzo de la iglesia, y que en este episodio se expone el nacimiento del movimiento misionero de la iglesia, que se continúa llevando hasta este tiempo, hasta estos tiempos.
cómo se va desarrollando ese ministerio de misiones. Ajá. ¿Cómo comenzó? Dice, la anterior sección de Hechos fue una transición. Puso el fundamento que estudiaremos en esta sección, la conversión de Saulo, que es el personaje principal desde ahora hasta el final de Hechos, fue un acontecimiento clave. Entonces ahí el personaje principal, ¿quién es? Saulo, ¿verdad? Es a donde nos vamos a enfocar. Dice que es el acontecimiento clave. También lo fue la conversión de Cornelio, el primer gentil cuyo acto recibe la aprobación de la iglesia de Jerusalén. Finalmente, en la sección anterior vimos el origen de la iglesia de Antioquía, la cual va a servir como base para Pablo y su ministerio misionero a tierras plenamente paganas. De ahí vamos a seguir con la metodología de la misión a los gentiles. Vamos a leer lo que es Hechos 12:25 y quién me apoya con 14:28. Hechos 12:25. Sí, hermano, por favor. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Y se quedaron ahí, ¿sí? 14, Ujú. y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Entonces dice que se quedaron mucho tiempo ahí. Dice que a grandes rasgos la metodología de la misión no ha cambiado mucho de 2000 años que lleva desde el comienzo en Antioquía. Y dice que es todavía el Espíritu Santo el que sigue dando esa dirección, que es el Espíritu Santo el quien impulsa a las iglesias y a los misioneros al campo. Entonces esto no es algo que ay, me nació, es que yo tengo ganas, es que yo quiero ser. Es algo que el Espíritu Santo impulsa en uno a llevar a cabo, porque pensamos, todos decimos, no, yo quiero ser misionero porque vas a salir, porque vas a andar de un lugar a otro, pero en realidad ese no es el propósito de ser misionero. Ajá. Que dices, ay, pues me voy a tal lado y pues voy a conocer el mar y voy a predicar la palabra ahí. No es así de fácil el ser misionero. El ser misionero conlleva tiempo, esfuerzo, peligro. Ajá. Se expone uno a tantas cosas, pero ¿quién te da la cobertura? ¿Quién es el que te guarda? ¿Quién es el que te da la dirección? Es Dios. Cuando proviene de Dios, Él es el que te va a guiar, Él es el que se va a mover a través de ti y te va a llevar se va a llevar a cabo la obra de Dios, que es levantar una misión, que es extender la palabra del reino hasta donde, cada esquina, cada lugar, a través de todo el mundo entero, que la palabra de Dios sea extendida, ensanchada. Entonces dice que el Espíritu Santo es el que impulsa a las iglesias y a las misiones al campo. Aún la iglesia local es la base principal de la misión, y aunque hay organizaciones misioneras que trabajan con varias congregaciones, todavía la iglesia la que apoya principalmente el movimiento misionero. La misión involucra esfuerzo para desplazarse a lugares y culturas diferentes y hasta peligrosas. Podemos ver cómo cuando un misionero sale, se encuentra con culturas diferentes, con lenguajes diferentes. Estamos hablando en este caso aquí en México, cuando van a la sierra, se encuentran con dialectos, otra forma de hablar, de alimentarse. En alguna ocasión nos decía un hermanito que él se había ido de misionero, pero hacía sus berrinches porque no había café del que él quería. Entonces hasta con eso nos vamos a encontrar. Te tienes que adaptar a los alimentos que te sirven allá, a la comida que te sirven. No te vas a encontrar con la comida que exactamente te agrada. Va a haber tiempos de peligro. En alguna ocasión, no por vanagloria, nos tocó ir con nuestro pastor Ángel y
bajaron varios de la combi y la combi se quedó sin frenos, más bien se apagó y se fue para atrás de su vida. Por la gracia de Dios estamos salvos. Éramos 3 familias arriba de la combi. Y nos maravilla porque eran unos árboles demasiado delgaditos los troncos. Y cómo es que solamente las llantas de atrás quedaron volando en el voladero. Los coches se veían así de este tamaño, de pequeños. O sea, podemos ver la altura en la que nos encontrábamos y no era así que dijéramos, pues es de bajadita, no. Era totalmente volada. Posteriormente en la noche, antes de la noche, ya en la tarde, queríamos salir del cerro y no podíamos. No podíamos. Y le dábamos vueltas y vueltas, y lo comentaba el pastor Ángel, salieron brujas. Entonces no es fácil el salir a la obra. Aparentemente uno dice, no, pues vamos a cotorrear, vamos a visitar familias. No, porque se va a llevar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué conlleva todo eso? Dejas tu comodidad, porque es más cómodo estar en casa. Tal vez no te pones nerviosa en el camino, las curvas, los cerros, todo eso, no. Es más fácil estar en tu comodidad, ¿no? No te vas a solear, no vas a pasar sed, no vas a pasar frío. Pero cuando el llamado es el llamado de Dios, hasta el frío se hace a un lado. Y podrá llover, podrá hacer calor, podrá haber escasez, pero estás firme. No hay temor, no hay angustia. Entonces, la misión involucra el esfuerzo para desplazarse a algunos lugares culturales diferentes y hasta peligrosa. Y toda su meta es establecer otras iglesias locales, que luego se multiplican, sembrando su meta, congregaciones y así sucesivamente. ¿Cómo es que se va multiplicando? Esto no es nada más ahorita y hasta aquí quedó y se corta, no. Hay una multiplicación. No es nada más aquí se establece y esta va a ser y no más. No, el propósito de Dios es que todos conozcan a Jesucristo, que el Evangelio sea llevado a todo el mundo. Entonces en nosotros no debe de caber la molestia, porque en la esquina hay una iglesia cristiana, que en la calle de 3 calles atrás que haya una misión. No debe de haber molestia, porque si se está predicando el Evangelio de Jesucristo y la sana doctrina, deberíamos estar gustosos, agradecidos con Dios, porque se está conociendo la palabra, se está llevando el Evangelio de Jesucristo. Entonces vamos más adelante y dice: el Espíritu aparta a Bernabé y a Saulo para una misión. Hechos 12:25 dice que Juan Marcos, probablemente el autor del Evangelio según Marcos, que es hijo de María, esto nos lo dice en Hechos 12:12, vamos a Hechos 12:25. Apóyenme con la lectura, por favor. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Sí? Y Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban reunidos orando. Entonces dice que la misión, en cuya casa la iglesia de Jerusalén se reunía, y sobrino de Bernabé, Colosenses 4:10, regresó con Bernabé y Saulo a Antioquía. Hechos 13:2 dice: ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, los despidieron.
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos darnos cuenta que eso no es algo que nace de nosotros, el llamado. Que es porque es mi hermanita, porque es mi primita, porque es mi vecinita, porque es mi amiga. No, esto es un llamado que viene de parte de Dios, que el Espíritu Santo es el que llama. Él es el que te llama a la obra. Aquí podemos ver que Saulo y Pablo tenían el llamado, pero ellos tenían la decisión si querían ir o no, la libertad de decisión. Y eso pasa lo mismo con nosotros. Dios tiene un llamado para ti. Tú tienes una misión, pero a ti te toca decidir si tú quieres llevar a cabo esa voluntad de Dios. Si tú quieres que se lleve a cabo el plan de Dios en tu vida, el que se lleve el plan de Dios sobre tu vida, ¿a qué va a equivaler? Tiempo, dinero y esfuerzo. El que tú vas a disponer, que si dejo mis frijoles por irme a mi enseñanza, que si dejo mi comodidad por irme a mi enseñanza, que si dejo mi comodidad por irme y compartir la palabra. A lo que Dios nos envía. Entonces, no es Dios pone el querer como el hacer, pero al final de cuentas, tú tomas la decisión. Entonces, dice que la palabra griega leitokouto, traducida como ministrano, es un participio del verbo leitorgeo. Tanto el verbo como su forma tienen importancia. El verbo leitorgeo casi siempre significa el servicio de los sacerdotes o levitas en el culto. Ese es el significado, el servicio. Y eso es a lo que Dios llama, al servicio. Dios no te llama para que tengas un puesto y camines, nos lo han dicho, no, camines derechito y con el cuello estirado. No, Dios nos llama para el servicio, para ir y servir a aquellos que no conocen de Cristo, para alentarnos unos a los otros como hermanos, para fortalecernos unos con los otros con la palabra de Dios. Ya no en nuestras fuerzas, ya no en nuestro entender, ya no en nuestra emoción. Dice el tiempo de la palabra, un participio en genitivo plural acompañado por un pronombre, en el mismo caso genitivo absoluto. Indica el momento cuando el Espíritu habló con ellos. ¿Por qué habló con ellos? Porque estaban en esa comunión. Dice que estaban en oración y en ayuno. Eso es lo que los llevó a escuchar la voz de Dios. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, no vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a estar escuchando la voz del hombre, pero no vamos a escuchar la voz de Dios. El estar en oración y en ayuno es estar en esa comunión con Dios. Dice, una traducción adecuada sería: mientras que ellos hacían culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: nombré a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual les he llamado. ¿Quién lo llamó? El Espíritu Santo. Y esto va muy de acorde en este tiempo lo que está viviendo la congregación, con el llamado de Pastor Alan, que muchos piensan, pues es que es el hijo del pastor. No es el hijo del pastor. Fue Dios, fue el Espíritu Santo quien lo llamó. ¿Qué miró el Señor? Nos lo han dicho y nos lo han enseñado a través de la palabra: fidelidad. Así como todos tenemos el llamado, ¿qué ha pasado? Porque muchas veces uno se queda a medio camino. ¿Por qué? Porque vino tu prueba. A través de las pruebas es a donde somos pulidos y es a donde Dios mira la fidelidad. A través de las pruebas. No significa que no vamos a vivir pruebas. Las vamos a vivir. Pero aún y con todo eso, Dios nos da la salida. Si decimos que Dios es mi fortaleza
que es mi alto refugio, es porque vamos a salir adelante, porque estamos confiando en Él. Pero si estamos diciendo que Él es mi fortaleza y mi alto refugio, y me aparto, y no paso esa prueba, entonces, ¿en quién estamos confiando? ¿En quién está nuestra fortaleza? ¿En quién está nuestro refugio? Entonces, podemos ver que no es el llamado porque al hombre le agradó, sino porque Dios es el que pone. Dios es el que levanta reyes y quita reyes. Ajá. Él es el que guía al siervo de esta congregación. Dice, nombré a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual les he llamado. Este llamado soberano del Espíritu tiene mucha importancia en el desarrollo de la narración de Hechos y también en el avance de la iglesia. Era la primera vez que el liderazgo de una iglesia local recibía una orden procedente de Dios para que se llevara a cabo. Era una orden, no era un si quieres, si puedes. Era una orden que Dios estaba dando para levantar, para llamar a esos varones, a ese llamado de misioneros. Dice, como congregación, una parte específica de la Gran Comisión. De aquí en adelante, cada vez que Bernabé y Saulo salen a ministrar, es bajo la dirección y cobertura espiritual de la iglesia de Antioquía. Después de sus viajes, siempre regresaban para rendir un informe. Ahí podemos ver todavía la sujeción que había en ellos. Esa sujeción, esa obediencia. Y sujeción y obediencia, ¿en qué nivel lo vemos? Aquí. Quinto nivel. En quinto nivel. Y tristemente, ¿saben por qué muchas veces no se sabe de sujeción y obediencia? Porque nos queremos saltar las trabas. Porque no estudiamos nuestro quinto nivel como debe de ser. Porque, pues nada más entrego mis tareas así como vengan y ya. Y no nos damos esa tarea de investigar realmente de qué habla el quinto nivel, qué es lo que Dios me está enseñando a través del quinto nivel, que es sujeción y obediencia a tus líderes y a tus pastores, a tus autoridades, y no nada más las establecidas en la congregación, en la iglesia, sino también a nuestras autoridades que Dios estableció afuera, a nuestro gobierno, a nuestro presidente, a nuestros presidentes municipales. Sí, muchas veces van a fallar, se van a equivocar, pero eso a nosotros no nos tiene que llevar a una desobediencia. Entonces, cuán importante vemos aquí el testimonio de ellos, que dice que ellos regresaban para rendir un informe de Antioquía. O sea, no hacían lo que ellos querían, siempre había un reporte. En este tiempo que Dios nos ha permitido ir a Tecama, venimos y lo comentamos con nuestros pastores, les damos un reporte. Y no es que vengamos y los carguemos de cosas, porque no las podamos resolver, no. Es porque todavía nosotros tenemos que entregar un reporte a nuestros pastores, a nuestras autoridades. Y así debe de ser con nosotros como liderazgo, sujetarnos unos a los otros. No porque yo sea pastora voy a saltar las trabas de mi hermano líder. No, yo también me tengo que sujetar. A excepción de que realmente sí le esté regando y me esté llevando a hacer algo que no viene de él, que no es correcto. Dice, después de sus viajes siempre regresaba para rendir un informe de sus actividades y participar en la iglesia. Participar, eso no los llevaba a excluirse, el decir, no, pues yo ya no pertenezco aquí, yo ya no participo en esto, porque yo estoy en otra área. No, dice que seguían participando. Y eso es lo que nosotros debemos de llevar a cabo, la participación. No porque no sea mi ministerio, no participo. Tenemos que participar. Tenemos que hacer cargos. Tenemos que preguntar.
No pasa de que el líder nos diga, ya acabamos, gracias. Ah, bueno, pero te acercaste. Ajá. Tenemos que participar, no el aislarnos. Recordemos que el servicio, ¿para quién es? Para Dios. También dice que la misión a Chipre, en Hechos 13, 4 al 12, los apóstoles predicaban en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Jesús, que estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al precónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el precónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí más adelante nos dice que de Antioquía, de Pisidia a Iconio, otros 10 días o más de viaje por tierra montañosa. Como puede ver, todo esto requirió tiempo y esfuerzo. El que ellos se trasladaran, podemos ver que ellos caminaban. Eran horas, eran kilómetros los que ellos caminaban para ir y predicar el Evangelio, para llevar a cabo la obra de Dios, para cumplir el plan de Dios que él tenía. Aquí nos saltamos un poco. Recuerden que ustedes están leyendo también en casa. Solamente pequeñas partes vamos a estar analizando. Dice también que ellos se encontraban, esto requería tiempo y esfuerzo. Además, Bernabé y Saulo tenían que depender de la hospitalidad de las personas en la vía. No había hoteles y es probable que no conocieran a nadie personalmente. Saulo, durante el viaje de Salamina a Pafos, en la isla de Chipre, donde había nacido Bernabé, es posible que pudiera quedarse con algunas personas conocidas durante el viaje. Lucas no nos dice de la predicación de la palabra en Salamina, tuvo fruto. Lo que afirma es que predicaron en las sinagogas. Esta estrategia de llegar a las sinagogas resulta normal a partir de ese momento, siempre y cuando existan. Es notable que Juan Marcos les acompañara, aunque no se nombraba entre los llamados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces él no tenía un cargo como tal, pero andaba con ellos. Aquí quienes compartían la palabra era Pablo y Bernabé. ¿Sí? ¿Y a dónde es a donde llevaban la palabra? A las sinagogas. Ese lugar, ellos no tenían, como nuestro Señor Jesús, ¿no? Que Él no tenía un lugar específico a donde dormir. Él no tenía una casa. Ajá. Entonces, así es el misionero. Va a haber ocasiones que tenga donde dormir y lugares a donde no dormir. Recostar su cabecita en una piedra, como nuestro Señor. Dice, cuando llegaron al otro extremo de la isla de Chipre, le predicaron al gobernador. Es posible que tuvieran esa oportunidad porque Bernabé era natural de ahí. Hechos 4:36, es a donde no lo menciona. De todas formas, junto con la oportunidad de predicar, hubo oposición de parte de un profeta falso, que ya lo leímos. ¿Cómo se llama?
Jesús. Bar Jesús, ¿verdad? Y aquí nos dice que significa. Lucas aclara que este era un hechicero. Sin embargo, Pablo manifiesta el poder del Señor cuando causa una ceguera temporal en Bar Jesús, que seguramente es figura de la ceguera espiritual que él tuvo. Este suceso ayuda a que el gobernador crea en la predicación de Pablo. Entonces podemos ver el propósito y hasta de esa persona que podemos ver que era un brujo, que era un hechicero, cómo es que tenía un propósito. Se iba a manifestar el poder de Dios. Y iba a ser de testimonio para el gobernador. Y muchas cosas que acontecen en nuestra vida siempre tienen un propósito. Un propósito. Se podrá ver feo, pero no importa. No importa, porque ahí es a donde se manifiesta el poder de Dios. Ahí es a donde nosotros podemos darle gloria a Dios por las cosas que Él hace. Porque nos deja ver. Podemos vivir muchas veces esa manifestación de la gracia de Dios, de lo que Él lleva a cabo. En Hechos 13:9, vamos a leer Hechos 13:9. ¿Quién me ayuda? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿Quién? Dice que Pablo. Pablo fijando los ojos. Dice que Lucas llamó a Saulo con el nombre Pablo. Por primera vez, ese es el nombre que Lucas usaría a partir de ese momento. Este versículo también marcó un cambio emergente en el orden de funciones de Bernabé y Pablo. Ahí empezamos a ver entonces que empieza a haber un orden. Es a donde el Espíritu empieza a marcar un orden y una autoridad delegada. Este versículo también marcó un cambio emergente en el orden de funciones de Bernabé y Pablo antes de este relato. Lucas siempre nombraba a Bernabé primero, indicando su autoridad. En Hechos 13:13 dice Pablo y sus compañeros, y después en varias ocasiones nombra a Pablo y luego a Bernabé, aunque aún nombra a Bernabé primero, es ahora a Pablo. Esto lo podemos ver en Hechos 14:12. ¿Qué es lo que nos dice Hechos 14? 14:12. Sí, hermana, por favor. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Ajá. Entonces Pablo era quien llevaba la palabra. Vamos más adelante. En Hechos 13:13 dice Pablo y sus compañeros, y después a varias ocasiones nombra a Pablo y luego a Bernabé. ¿Estamos ahí? La misión de Antioquía, de Pisidia, Hechos. Pasamos a la misión de Antioquía, Hechos. Antioquía de Pisidia, donde Pablo llegó para predicar, era la ciudad principal de esa región. Estaba a 1200 metros sobre el nivel del mar y tenía una población mixta de gentiles y judíos. Los gentiles incluyeron gente de descendencia romana años antes de la visita de Pablo. Es importante no confundir la Antioquía de Pisidia con la ciudad desde la cual Pablo y Bernabé salieron, que es Antioquía de Siria. ¿Estamos bien hasta ahí? Dice que la predicación de Pablo en la sinagoga. Vamos a Hechos 13:16. Amén. Y aquí nos dice, entonces Pablo, levantándose hecha señal del silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Aquí podemos ver cómo Pablo ya está tomando una autoridad. ¿Sí? Podemos ver cómo él ya está hablando con esa autoridad de levantar la mano. Y vamos más adelantito lo que nos dice. Dice, Pablo fue el que se aprovechó
Hechos 13:14 relata que el primer sábado Pablo fue a la sinagoga de Antioquía, de Pisidia. El versículo que sigue dice que la sinagoga invitaron a Pablo y a Bernabé a compartir algún mensaje con ellos. Esto era costumbre en todas las sinagogas cuando llegaba una visita. Según Hechos 13:16, Pablo fue el que aprovechó la invitación. ¿Y qué pasaría si uno de nosotros llega en un momento dado a una iglesia, a una congregación, y te dice, pase hermano, a compartir la palabra? ¿Realmente estamos preparados? Debemos estar preparados, puesto que nosotros debemos de mantener una comunión diaria y continua, y que la palabra debe habitar en nosotros. Que no estamos para decir, es que no vengo preparado, hoy no puedo, porque no tengo el tema preparado, no tengo el sermón preparado. Pero con esto ellos se enfrentaban a que eran invitados a predicar el evangelio, a predicar la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Tenemos que estar levantados para poder compartir ese mensaje en todo tiempo. Con el discurso de Pablo en Hechos 13 tenemos 3 ejemplos de exposiciones extensas por 3 diferentes personajes. Hechos, Pedro en el capítulo 2, Esteban en el 7 y Pablo en el 13. Hechos 2:14, vamos a buscarlo por favor. ¿Y cuál es el mensaje que Pedro tenía en ese momento? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos, en todo dolor, los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día, mas esto os lo he dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en las tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, con el discurso de Pablo en Hechos 13, tenemos 3 ejemplos de exposiciones extensas por 3 diferentes personajes. Esto es lo que Pedro compartía, lo que predicaba. Esteban en el 7 y Pablo en el 13. Todos los mensajes fueron dirigidos a los judíos, aunque Pablo también se dirigió temeroso